Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de Desvelados Podcast. Hoy estamos de vuelta con ustedes. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos cada semana y pues por compartir con nosotros. Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante que pues es de mucho interés y pues hay algo de qué compartir al respecto sobre las redes sociales. ¿Qué influye a las redes sociales en nuestros pueblos originarios? Y pues sabemos bien que desde los 1991 hasta 1997 se explotó lo que es las redes sociales y pues no tardó en llegar a nuestros pueblos originarios y pues a partir de allí pues muchos empezaron a tratar la manera de impulsar la cultura a través de las redes sociales por medio de jóvenes, organizaciones, líderes comunitarios y entre otros. Y pues precisamente de esto hoy vamos a platicar con nuestra invitada especial, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches, o dependiendo la hora que van a escuchar este podcast. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Ischel de León. Ischel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio de Desvelados. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto volver a saludarles. Pues yo me encuentro muy bien, muy emocionada por estar compartiendo nuevamente esos espacios, todos ustedes, y pues bueno, con el tema que tenemos hoy, que creo que pues como bien decía Alex, las redes hoy en día son algo que se ha vuelto fundamental en nuestros espacios y creo que vale la pena como que analizar el uso de las redes sociales en los pueblos indígenas. Entonces pues ahí vamos a estar compartiendo nuestras palabras para todos ustedes y a ver qué tal nos va. Gracias, Ischel, por acompañarnos siempre y por compartir tus puntos de vista desde tus experiencias. Y pues vamos a dar la bienvenida también a nuestra invitada especial en este episodio, a Sahbech Pérez, para que ella pues, nos presente quién es, de dónde es, a qué se dedica. Sahbech, bienvenida a este espacio. Un cordial saludo para ustedes y bueno, qué gusto estar compartiendo este espacio pues para poder también expresar lo que hemos ido construyendo a través de la experiencia respecto al uso y manejo de las redes sociales y particularmente en este tiempo que pues se vuelve bastante complejo, ¿no? Y bueno, mi nombre, como ya lo decía Alex, es Sahbech Pérez, soy Mayamam de Cajola, Quetzaltenango. En la actualidad pues me estoy dedicando a colaborar en medios de comunicación como presentadora y también como asistente técnica para Ischel Films. Y pues bueno, nuevamente un gusto compartir con ustedes. No, pues qué gusto tenerte aquí en este espacio. Y también antes de empezar, nos encantaría que pues dejaras tus redes sociales, Sahbech, para que te sigan o te hagan alguna consulta. Pues sabemos bien que te has desenvuelto en temas culturales y entre otras. Muchísimas gracias. Y bueno, en Facebook pues aparezco como Sahbech Pérez. También tengo una página por si gustan pasar a seguirme. En Instagram aparezco como Sahbech13K. Y pues por el momento son las plataformas que más uso y ahí estamos para servirles en cualquier momento. Y bueno, siempre que estén mis posibilidades, claro. Gracias, Sahbech. Pues vamos a empezar con este episodio de hoy. Pues Ischel, pues adelante. Bien, pues bueno, yo creo que el tema da para hablar desde muchos aspectos, pero creo que valdría mucho la pena analizar el uso de las redes sociales y cómo lo utilizan los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque como bien decía Sahbech, creo que en este momento de la historia es como que fundamental por todo lo que está pasando a nuestro alrededor el uso de las redes sociales y que es algo que se dio quizá de un día para otro, el que sea tan necesario y fundamental en nuestro contexto. Sin embargo, pues antes de eso, pues ya habíamos visto que pues de alguna manera nos estamos globalizando y pues las culturas de los pueblos originarios pues al final han sabido como que llevar esta situación de la globalización en cuanto a la tecnología, específicamente en las redes sociales, a la par de la cultura en algunos casos, ¿verdad? Entonces,
quisiera preguntarte, Sakbech, ¿qué es lo que pensás del uso de las redes sociales en los pueblos indígenas? ¿Cómo es que se ha dado este uso? ¿Cómo para qué? Contanos tu punto de vista. Sí, bueno, como ya lo mencionaba, este es un tema que da pues bastante de qué hablar, de qué analizar y desde diferentes enfoques, ¿no? Y particularmente en el caso de los pueblos originarios, creo que la tecnología pues hasta hace poco tiempo que se empezó como que a darle un uso más allá del entretenimiento, pero también hay que reconocer que depende también de con qué nivel de responsabilidad se asume esta. Y esto yo lo menciono porque en mi experiencia he notado que las redes sociales en algunos espacios han venido no solo a informar, sino a generar entretenimiento que de algún modo no ha sido tan sano. ¿Y por qué lo digo? Porque pues en muchos casos no se tiene el autocontrol sobre cuánto tiempo hay que estar en las redes sociales y cómo hay que manejar las redes sociales. Y es que al final de cuentas uno dice, bueno, al final nacieron para entretenernos, pero también pueden tener otros usos, ¿no? Y luego el nivel de conocimiento que se tenga respecto de cómo manejar las redes sociales. Y esto, pues creo que ustedes también se habrán dado cuenta que hasta hace poco es que se le empezó a dar un uso un poco formativo a las redes sociales, ¿no? De pronto ahora uno puede subir una historia a Facebook o a Instagram o de repente subir contenido a YouTube que realmente tenga impacto y que deje algún mensaje positivo en la población, ¿no? Sin embargo, en el caso de los pueblos originarios, yo pues considero que las redes sociales en estos tiempos ha tenido un impacto diferente. Pues vamos a analizar, por ejemplo, el caso de expresiones de movimientos sociales que pues suben y comparten contenido desde sus plataformas digitales. Ahí pues ya podríamos nosotros informarnos sobre algunos derechos indispensables, por ejemplo, y otra forma también que se ha empleado en estos tiempos es la información y divulgación en redes sociales desde los idiomas de los pueblos originarios. Entonces creo que es ahí donde ya empezamos a darle otra valoración a las redes sociales en cuanto a su uso, pues ya tiene un alcance mucho mayor y significativo, pues se interpreta desde nuestros idiomas, ¿no? Es un hecho que antes pues no se daba porque pues eran contenidos como mensajes escritos en español, que para empezar en muchos casos no se tiene la capacidad lectora o incluso pues poder interpretar esos mensajes. Sin embargo, ahora pues se han creado medios y espacios, plataformas en las diferentes redes sociales que pues se están acoplando a nuestras realidades como pueblos originarios, desde nuestros idiomas y nuestra identidad como tal, ¿no? Y pues bueno, sin descartar también algunas otras expresiones como raciales que salen en algunas páginas, pero pues es parte como del contexto que se vive en cuanto al uso que se le está dando a estas plataformas. Sí, yo creo que pues el uso de las redes sociales indiscutiblemente creo que va a depender de nosotros. Yo siempre pues le decía a un hermano, a mi hermano menor, le decía que pues al final, por ejemplo, el Facebook siempre va a ser lo que nosotros deseamos que sea, ¿verdad? Una distracción, una herramienta, inclusive una herramienta formativa, pues podría ser de mucha utilidad y que depende de nosotros, de las páginas que nosotros deseamos seguir, el contenido que mayoritariamente va a aparecer en nuestro Facebook, por ejemplo. Claro que siempre va a haber ahí publicidad de un montón de empresas, pero creo que es muy importante lo que decías de que nosotros aprendamos a tener como que un buen uso de las redes y brindarle un tiempo adecuado, o ya sea pues ver
analizar desde qué perspectiva nosotros estamos utilizando las redes sociales. Y pues sí, a mí me parece muy interesante que pues sí, las redes sociales y en su mayoría se han vuelto como que una herramienta que permitió a los diferentes pueblos tener como que más espacios de resistencia, donde pueden también transmitirse pues datos, información, actividades cotidianas que son parte primordial de nuestra cultura. Sin embargo, pues creo que también habría que analizar qué tan profundo ha sido esto para nosotros al, por ejemplo, retener nuestra identidad, al poderla seguir propagando, si lo hemos logrado o no, porque pues por ahí creo que las personas que nos movemos mucho en estos contextos, pues nos dedicamos a formarnos en nuestra persona, pero más allá, o sea, ya dirigiendo la mirada a nuestras propias comunidades, habría que analizar si realmente los niños, los jóvenes que pertenecen a nuestras culturas, si están dándole el uso a estas redes sociales como herramientas de formación, o lo que decías, ¿verdad? O solo lo están utilizando como una distracción, que al final, pues, creo que incide mucho en nuestros momentos de ocio y qué tanto nosotros le dedicamos a estos momentos de ocio, y va a incidir en muchas cosas de nuestra formación al final como guatemaltecos, pues que no sé, que tenemos también ahí un montón de factores en nuestra contra, porque pues vivimos en un contexto tan desigual que pues ahí a veces como que se siente que es como un sálvese quien pueda, porque aquí no hay educación, aquí no hay salud, aquí no hay vivienda, aquí no hay oportunidades. Y entonces, no sé, creo que es como que estuviéramos en una camisa de fuerza todos y como que se vuelve esto muy complicado, ¿verdad? Pero pues las redes sociales, a mi parecer, creo que podrían llegar a ser una herramienta de mucha utilidad y que pues de hecho ha servido. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si en algún momento ustedes han visto algunas jovencitas, a lo mejor y por ahí de Sololá las identifico yo, ¿verdad? Que andan haciendo TikToks y que son muy como que curiosos, ¿verdad? Cómo es que también estas herramientas han venido a como que a, no sé si revolucionar nuestra forma de transmitir. A mí se me hace muy curioso y realmente me he cuestionado si yo me animaría a hacer un TikTok algún día así. Es como que cuestionable y admirable, no sé cómo lo miran ustedes. Sí, bueno, en mi caso, pues es lo que trataba de dar a entender, que existen como bastantes formas de qué uso o cómo usar las redes sociales, porque hay unas plataformas que son bastante entretenidas, pero también informativas. Y justamente en TikTok, yo ya lo decía, fácil puedo perder 20, 25 minutos ahí viendo los videos, pero pues también depende de qué contenido consuma uno, y eso es lo que va a ir apareciendo, ¿no? Y el detalle es lograr identificar esos contenidos, porque también hay contenidos, como ya lo decía, bien raciales, que lo que siguen haciendo es reproducir la idea de que los pueblos indígenas pues no somos inteligentes o no somos de sociedad, entre comillas, o por ejemplo el caso de una TikToker que pasó recientemente, que pues en su forma de expresarse pues hacía alusión de que las mujeres indígenas todas nos llamábamos Marías, o que todas pues hablábamos pues no correctamente el castellano, o que no éramos capaces de lograr como superación académica y cuestiones relacionadas a ello. Y pues al final el papel de las redes sociales ha sido siempre masificar información, ¿no? Y depende de la responsabilidad, del nivel de análisis y crítica que uno pueda tener para poder reconocer qué contenidos sí alimentan nuestros conocimientos y alimentan también nuestro espíritu, porque ya lo decías, pues hay algunos mensajes que vienen como a fortalecer también nuestra identidad, ¿no? Yo hace poco también veía uno en el que compartían las diferentes indumentarias del país, por ejemplo, y es un
mensaje que nos transmite esperanza también en la juventud, que nuestra identidad pues se sigue fortaleciendo a pesar de la evolución de la tecnología. Entonces hay mucho contenido en estos espacios que bien podemos utilizar a favor del fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios, independientemente sean de Guatemala, de México, de Países Bajos, del norte, del sur. Pues al final en todas partes hay pueblos originarios, ¿no? Entonces es necesario poder reconocerlos y compartirlos, ¿no? Porque a veces compartimos también, sí que publicaciones sin sentido o que no vienen como a aportar significativamente en esta sociedad, y que simplemente se siguen reproduciendo también contenidos peyorativos u ofensivos que, pues nuevamente repito, no aportan, ¿verdad? Pues yo creo que es muy lamentable. Últimamente sí, la mayor parte de personas en nuestro país, y no precisamente en Guatemala, sino que es a nivel mundial, en todos lados, a veces suelen hacer contenidos quizá como que queriendo mostrar o impulsar la cultura, pero yo veo que lo hacen de una manera, pues no sé, por algo de interés, por querer generar audiencia o algo así. Entonces, pues algo pues intolerante, va, y pues muy lamentable, pero también nos encantaría que nos compartieras esa fecha acerca de lo que ha sido el uso de las redes sociales por parte de las organizaciones o asociaciones. Sí, bueno, particularmente en estas circunstancias, por todo lo que se ha vivido de la pandemia, pues creo que muchos se vieron la necesidad de poder darle uso a las redes sociales, y creo que me parece algo positivo también, porque hay que reconocer que son pocas las personas que no cuentan con alguna red social. Entonces, pues la información o el mensaje llega a más personas. El detalle también es que se necesita también tener la capacidad creativa de poder generar contenido que llegue a las personas o al público que estamos buscando, ¿no? Y en el caso de las organizaciones, pues han venido también acoplándose a esta realidad virtual, ¿no? Con todo esto de la cuarentena y pues la limitación a poder reunirnos para poder organizarnos, pues reconocimos que las plataformas digitales como las redes también nos sirven para masificar también las ideas, los pensamientos, ¿no? Yo este año tuve la oportunidad de acompañar el programa de La Mirada de los Pueblos, que es un espacio en el cual pues se coloca a debate diferentes temas, y es ahí donde quedé impresionada del nivel de alcance que se puede tener, incluso para poder dar a conocer ideas que quizás a muchos no les parezca o quizás no logran como reconocer que es el camino correcto para transformar nuestro contexto, por ejemplo, pero que tras insistir desde las plataformas y las redes sociales se genera también ese convencimiento de cambiar el sistema, por ejemplo. También se visibilizó las múltiples formas de violencia, por ejemplo, que sufren las mujeres. Muchas organizaciones que se tomaron a la tarea firme de poder crear contenido y divulgarlo en las plataformas, en el cual se evidencia cómo la mujer pues ha sido sometida a diferentes formas de violencia, como los casos de aumento de violencia intrafamiliar tras este encierro, ¿no? Entonces creo que se ha tomado desde un enfoque de reconocimiento a los derechos y divulgación de los mismos desde las diferentes plataformas que cuentan las organizaciones, ¿no? Y no se diga, pues, por ejemplo, pues la facilidad que empezó a tener utilizar llamadas múltiples, o utilizar el Zoom,
utilizar videollamadas en Messenger, en Facebook, perdón, y así, ¿no? Entonces, al final también es como se acepta la evolución y se acopla también a nuestra realidad sin caer como al desequilibrio, ¿no? En lugar de, por ejemplo, progresar en el ámbito de la organización desde el uso de estos medios digitales, pues se hubiera, por ejemplo, caído a una enajenación, que creo que es lo que se pretendía también, en aislar en alguna medida la organización como tal, sino que en lugar de sentirnos ajenos a lo que está pasando en el contexto, creo que nos volvimos mucho más activos, porque qué fácil ahora es colocar un post en alguna red social en donde compartimos que nos sentimos en peligro y tenemos nuestros aliados y nuestras aliadas como mucho más atentos a nosotros y viceversa, ¿no? Que personas que sean pues conocidas o que incluso pues no tengamos en nuestro círculo, pero que compartan sus necesidades y sus carencias, pues nos genera también un sentido de empatía para poder organizarnos y pues también generar la solidaridad. Y creo que en muchos casos algunas organizaciones lograron también fortalecer su posicionamiento al divulgar su trabajo, al divulgar sus iniciativas y poder darlas a conocer en estas plataformas. Entonces creo que resaltar la importancia del sentido de responsabilidad que se tiene respecto al uso y manejo de las redes sociales a nivel organizativo. Por mi parte, eso podría compartir. Muy de acuerdo con tu punto. Sí, yo sí vi que hubo tanto movimiento por parte de organizaciones, asociaciones o incluso colectivos durante esta pandemia, porque recuerdan ustedes cuando hubo una injusticia con una periodista, y pues son las redes sociales que se impulsó a rescatar a ella y a dar a conocer pues la verdad y todo lo que estaba pasando. Uno, eso. Dos, yo vi que la Academia de Lenguas Mayas empezó a realizar piezas importantes en los diferentes idiomas para llegar a los distintos rincones del país. Entonces eso nos ayudó bastante y pues la verdad, no solo ellos, sino que también hubieron colectivos que impulsaron la cultura de alguna manera a través de streamings en vivo, a través de charlas. Entonces sí vi ese potencial del uso o el papel de las redes sociales por parte de organizaciones para los pueblos originarios. Pues muy bien, pues y pues cuánto quisiéramos que siguiéramos de esa manera, poder impulsar, poder compartir contenidos de valor para educar a nuestros hermanos, a los niños que nos siguen. Pues sabemos bien que estamos con una generación Z que pues no puede vivir sin las redes sociales, pero podemos convertirlo de una forma positiva, educando a ellos, dando a conocer la historia o quiénes somos o realmente qué es lo que está pasando en el país. Pues eso es lo que deberíamos de seguir. No sé qué opina Shela al respecto. Bueno, pues indudablemente creo que la organización de los pueblos indígenas y el uso de las herramientas de las redes sociales es indudablemente algo necesario, y creo que lo que yo quisiera plantear es que frente a lo que estamos viviendo hoy en día, las redes sociales ya no son como que definitivamente un lujo, ahora se han vuelto una necesidad básica en todos nuestros contextos. Entonces todo lo que han logrado las diferentes organizaciones que ustedes ya han nombrado, creo que es fundamental para que nuestros pueblos puedan seguir como que propagando esa cultura, porque es como que ahora algo muy necesario fuera y dentro de los pueblos originarios. O sea, seamos o no seamos parte de esta cultura originaria, es algo ya muy necesario, la tecnología, las redes sociales, algo que para mí es como que muy
no sé, duro, quizá triste, es que pues en la educación se ha vuelto sin duda una herramienta fundamental para poder seguir hoy en día educándonos de una manera como que sana, digna, y pues lamentablemente quienes se quedan un poco excluidos de esa educación, digamos, que podría responder a cierta calidad, en su mayoría, hablamos de Guatemala, son los pueblos originarios, y eso es algo que va a marcar una desigualdad muy fuerte en nuestros contextos, ¿verdad? Entonces, esto es como que también para mí muy necesario que se propague, ¿verdad? Que existan más iniciativas que puedan llegar a los rincones más lejos, donde quizá para algunos les es todavía como que muy sorpresivo, pero hay comunidades indígenas donde las personas pues no manejan teléfonos o manejan de aquellos teléfonos antiguitos donde todavía uno no puede ver Facebook, no puede todavía informarse. Entonces creo que hay mucha desigualdad, y donde las redes sociales pues puede ayudar de alguna manera si nosotros le damos un uso adecuado. Entonces creo que es como que importante que, no sé, para mi parecer, todo lo que están haciendo hoy en día los jóvenes, para mí es algo muy importante porque puede propagarse en nuestros diferentes contextos, en nuestras pequeñas comunidades. Creo que es algo como una labor tan comunitaria la que se ha vuelto con todo lo que cada joven ha decidido emprender. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ahí ya vamos terminando con este episodio, y pues quédense con nosotros, y pues ya en otros capítulos vamos a tratar la manera de poder también hacer una segunda parte de las redes sociales, porque es un tema muy amplio desde diferentes enfoques. Agradecemos a Sajbech algunas palabras para terminar con este podcast. Bueno, creo que, como ya lo decían, es necesario hacer una segunda parte, pues hay mucha tela que cortar en este sentido, de los aportes o de los desaciertos incluso que se han cometido en cuanto al uso de las redes sociales, que sin embargo pues es tan necesario poder también contar con las mismas para poder expresarnos incluso, ¿no? Creo que ejercer también nuestro derecho a la libre expresión tiene mucha relación en cuanto a las redes sociales, porque es nuestro círculo o el círculo que vamos creando y desarrollando de forma digital, ¿no? Y bueno, también con respecto a lo que menciona Ischel, de que todos debiéramos contar con por lo menos medios para pues también darle uso a estas plataformas, pues también coincido al respecto. Sin embargo, pues estamos en un sistema tan desigual en el que muchos niños en esta actualidad se quedaron sin el derecho al gozo de la educación plena por el simple hecho de que no cuentan con la tecnología necesaria, y pues las desigualdades nos han orillado también a limitarnos a gozar de estos derechos que sin duda alguna son bastante necesarios para el desarrollo individual y colectivo en la vida de los pueblos originarios. Y pues bueno, creo que la responsabilidad queda en nosotros de cómo compartir información, cómo también dar un mensaje que logre transformar nuestro entorno desde las plataformas digitales, ¿no? Y pues bueno, agradecerles también el espacio y la oportunidad. Estamos para servirles en lo que podamos, y pues bueno, un gusto. No, gracias a ti, gracias por aceptar la invitación, y pues esperemos hacer otro capítulo y pues poder compartir más sobre las redes sociales. También agradezco a Ischel por estar con nosotros. Pues yo me quedo con la siguiente conclusión, rescatando dos aportes quizá de esta conversación, es que no nos prestemos a seguir ridiculizando
a los pueblos originarios y que pues este tipo de contenido se sigue propagando porque siguen existiendo muchas personas que siguen reproduciendo esta ridiculización y que se vuelven parte de ello, ¿verdad? Y que pues es lamentable que algunas personas que propagan este tipo de contenidos son personas que también pertenecen a los pueblos originarios, entonces es como que muy contradictorio realizar este tipo de actos. Entonces pues no nos prestemos a este tipo de hechos que dañan, que de alguna manera irrespetan la vida de los y la identidad de nosotros como pueblos originarios, y pues también que si está en nuestro alcance poder tener el uso de las redes sociales, pues tratemos de hacerlo de buena manera, tratemos de quizá dar a conocer ciertos contenidos con las personas de nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con personas que lo necesiten, con niños que se quedaron fuera de este sistema educativo digital, y que pues por ahí exista quizá más de algún contenido que pues sea autoformativo y nosotros seamos parte de esa propagación. Entonces pues muchas gracias a los dos, les abrazo muy fuerte a la distancia y a todas las personas que también nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos y pues un saludo muy fuerte a todos. Muy bien, amigos, gracias por escucharnos. Así terminamos con este episodio de Desvelados Podcast. Si quieren ir a las redes sociales de las compañeras, si están en YouTube, pues pueden, en la descripción voy a dejar el link para que ustedes pueden ir a sus redes sociales para poder pues compartir lo que ellas pues hacen. Y gracias a ustedes por estar aquí. Nos pueden seguir en Spotify y pues pueden suscribirse para poder escuchar más episodios que vienen. Gracias, nos despedimos y chao. Esto fue Desvelados Podcast. Gracias por escucharnos.